Hablemos de Money, el podcast que te ayudará a poder entender qué es el dinero, cómo funciona y para qué sirve. Bienvenidos al episodio número 13 y este episodio es titulado Radical. También quiero mencionar que este fin de semana la pasamos increíble en The Money Event. Cumple tus sueños, en donde pude ver a muchas personas, saludarlos y también cada uno pudo empezar a planificar su vida en abundancia para este 2024. Aprendimos a cómo convertir nuestros sueños en metas para poder vivir un futuro como lo merecemos. El próximo episodio hablaré un poco más sobre todo lo que se vivió y algunas reseñas. También retroalimentación que recibimos de muchas personas, porque en realidad estuvo muy bueno. Si te lo perdiste, no te preocupes, porque en el 2025 también tendremos The Money Event. Y este episodio se llama Radical. Muchos se preguntarán por qué se llama así. Pues esta palabra tiene muchos contextos, pero recientemente pude ver la película Radical de Eugenio Derbez. Si no la han podido ver, los invito para que puedan ir a verla. Y si ustedes han trabajado como profesores en la universidad, maestros o capacitan personal, vayan a verla. Tienen que verla. ¿Por qué? Porque aprendemos muchísimo sobre cómo un maestro, un profesor, alguien que está al frente, puede inspirar a las personas a seguir adelante. Y sé que si eres maestro, profesor o trabajas con personas, te darás cuenta de que tienes oportunidad de inspirar a muchos y que es muy gratificante cuando ellos se acercan a ti y te dicen, gracias a lo que hiciste por mí o lo que me enseñaste, hoy logré hacer o hoy puedo hacer tal cosa. Es tan gratificante que no hay dinero en el mundo que te haga sentir esa sensación. Pero hablemos de los puntos importantes y por qué tienes que ver esta película. Radical es acerca de un maestro que escogió ir a esa escuela, una de las escuelas en donde la violencia del sector es muy alta, en donde la educación es muy baja, en donde no hay acceso a computadoras, no tienen acceso a casi nada. Y vemos durante la película a diferentes personajes, niños que tienen un estilo de vida muy diferente cada uno. Uno de ellos está involucrado con las maras, no por decisión propia, sino que por su hermano mayor. Otra de ellas vive con su madre, quien sigue teniendo muchos hijos, pero no se hace responsable de ellos. Otra de las niñas que actúa en esta fabulosa película es hija de un pepenador. Un pepenador en Guatemala se le dice a las personas que trabajan en el basurero, recogiendo basura. Acá en Guatemala hay una entidad que está en el basurero de la zona 3 llevando mucho apoyo, llevando educación, llevando salud, alimentación a todos esos niños que son hijos de los pepenadores. Ellos se llaman Porterhouse. Y recuerdo que hace muchos años, cuando inicié a trabajar, decidí ser voluntario en el área de comunicación y relaciones públicas de esta organización. Así que recuerdo muy bien una vez que me tocó llegar y me dijeron, hoy tenemos que tomar fotografías y tienes que apoyar con la traducción porque vamos a bajar a la parte del relleno sanitario y vamos a ir a entrevistar a algunas personas que han recibido beneficios. Yo estaba muy emocionado por ir porque en realidad quería conocer un poco más de cerca a las personas que se ayudaban. Recuerdo que esa mañana llegué muy emocionado. Agarré mi cámara, mi gafete, seguí todas las instrucciones que tenía que seguir como voluntario en este lugar para poder bajar y conocer a las familias. Mientras íbamos bajando, me iban contando de cómo era toda la dinámica y que muchas personas, a pesar de la condición en la que viven, no quieren ser ayudadas, no quieren salir de ahí. Así que empezamos a bajar y cuando llegamos al lugar, venían estas personas de Estados Unidos que son los que apoyan con donaciones y querían conocer más de cerca a personas que habían aceptado la ayuda y cómo estaban en la actualidad. También querían conocer personas que no habían aceptado la ayuda y preguntarles el por qué.
Así que fuimos a la primera casa y me impresionó muchísimo porque la persona era una líder de la comunidad que se encargaba de unir a las personas para todos los talleres, para todos los beneficios que los niños recibían. Ella, en la casita que tenía, logró poner pavimento, logró pintarla muy bien, mantenerla muy limpia y logró comprar sus electrodomésticos. Y en la parte de afuera había un rótulo que decía: se venden chocobananos. En Guatemala son bananos congelados con un palito y están envueltos en chocolate. Son deliciosos. Y pues ella aprendió a emprender, y no solo eso, sino que también mantenía su casa adecuada, no importando la situación y condición en la que ella estaba. Luego de esto nos tocó ir a visitar a la siguiente familia. Cuando me empecé a acercar, yo no podía creer lo que mis ojos veían. Abrieron la puerta. Era una casa del mismo tamaño de la persona anterior, que era muy pequeña, que no tenía ni piso ni concreto. Era tierra. Pero como había estado lloviendo, estaba inundado. Sí, inundado. Te tocaba caminar en lodo y en charcos dentro de la casa. Recuerdo que habían 2 camas que estaban húmedas porque se habían mojado por la lluvia. Cuando los norteamericanos empezaron a preguntar y yo empecé a traducir, hubo un momento en el que ya no podía hablar. Se me quebró la voz de poder escuchar que esta persona, aunque estaba viendo la situación en la que estaba viviendo, no quería el apoyo. Ella decía que así estaba bien. Es muy difícil pensar que te vas a motivar, es muy difícil pensar que vas a estar bien cuando todo lo que ves a tu alrededor parece que no va a llegar a ningún lado. Comprendo muy bien lo que posiblemente esta señora sentía y por qué no quería aceptar la ayuda. Quiero comentarte que en Guatemala hay muchas personas que necesitan ayuda. Guatemala está entre los países con más pobreza a nivel mundial. Si tú estás escuchando este podcast, posiblemente no estás en una condición de pobreza. Si tienes acceso a internet, a un teléfono o a Wi-Fi, y solo con tener un teléfono móvil, posiblemente tú no te encuentres en una situación de pobreza. No hemos vivido esa situación que se vive en el interior. Regresando a la película Radical, vemos a un maestro sumamente creativo. Para mí esto es fabuloso porque me encanta dar talleres, conferencias, y no solo virtual, sino presenciales. Y muchas de las técnicas que sé, las he aprendido internacionalmente. Sé cómo trabajar con adultos, sé cómo hacer dinámicas, sé sobre gamificación, que el año pasado tuve varias certificaciones y talleres acá en Guatemala. Y eso hace que sean muy dinámicas. Yo recuerdo a mi maestra de tercero primaria. Su nombre es Rebeca Sasso y ella fue una inspiración para mí. Imagínate, tercero primaria, y ella logró impactar mi vida por la forma en la que nos daba las clases, por la forma en que nos motivaba y por todo lo que hacía para que nosotros siguiéramos adelante. También recuerdo que siempre hacía dinámicas diferentes, muy creativas. Hicimos un volcán. Imagínate, tercero primaria. Imagínate, hicimos un volcán y utilizamos cosas como de química pequeñas y que los niños podíamos tocar. Y era fabuloso ver cómo salía lava de ese volcán. Unos lo hicieron de plasticina, otros de papel, y cada quien lo hizo como pudo. Pero la forma en la que ella explotaba nuestra creatividad era increíble. Actualmente ella es directora de un colegio de educación primaria, secundaria y de diversificado de una de las colonias en donde yo nací y crecí. La admiro muchísimo y ella lo sabe. Ahora, quisiera preguntarte, ¿a cuánta gente estás impactando con lo que haces? ¿Cómo puedes innovar? ¿Y cómo puedes ser el mejor o la mejor en lo que estás haciendo? Yo no sé qué puesto desempeñas en la actualidad. Yo no sé qué carrera o qué negocio tú tienes. Lo que sí sé es que no importa, puedes mejorar, puedes innovar, puedes diversificar. Y te invito a que busques algunas certificaciones, alguna ayuda de cómo puedes hacer que tu negocio sea mejor, de cómo puedes hacer que tu trabajo y lo que tú haces sea mejor,
para que siempre sobresalgas. También vemos en la película a Sergio Juárez, quien es el maestro de esta película. Gracias a él y lo que hizo en la vida real en México, se hizo esta película. Y algo que me llamó muchísimo la atención y me impactó es que Sergio llegó a esa escuela porque habían prometido que les iban a dar computadoras y había un fondo que el gobierno había adquirido para hacer un centro de computación para la escuela. Y él dijo, fabuloso, puedo ir a enseñar con muchas técnicas y de muchas formas a esta escuela, porque teniendo un laboratorio de computación se puede hacer de todo. Resulta que estando ahí, se da cuenta que no hay laboratorio de computación. Se da cuenta que no hay acceso a internet. Y se da cuenta de que ese dinero y esa donación nunca va a llegar. Se toca el tema de la corrupción. Es impactante ver cómo Sergio empieza a luchar por denunciar, empieza a luchar por hablar y exigir lo que esos niños se merecían. Eso me pone a pensar en la actualidad de lo que se vive en Guatemala. Muchas veces nos da miedo, pena denunciar. Pareciera que si tú denuncias es porque eres cobarde, pero considero que porque no denunciamos, el país posiblemente está en la situación en la que está. He trabajado y también me ha tocado convivir con muchas personas del extranjero por los diferentes puestos y trabajos que he tenido, y recuerdo muy bien cuando un extranjero me dijo, lo que sucede es que ustedes como guatemaltecos son corruptos. Y a mí eso me ofendió. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? ¿Por qué me dices eso? Y me dijo, Josué, solo date cuenta. Ustedes publican en las redes sociales. Alguien que conozca a alguien del Ix, que me lo refiera, porfa. Alguien que me pueda dar un acceso o conozca a alguien de cierto lugar. Y me dijo, eso ya es corrupción. También ustedes hacen esto, esto y esto. Y también ustedes permiten esto, esto y esto. Y también ustedes permiten estas otras cosas. Y de todo lo que él decía, yo no podía decir que no era cierto, porque era la realidad. Quiero decirte que muchas de las acciones que hacemos como guatemaltecos en otros países son corrupción y no se permiten. Pero para nosotros es normal y por eso lo vemos normal. Recientemente me escribió alguien en mensaje directo en Instagram y me dijo la situación que estaba pasando y de cómo lo habían estafado. La primera recomendación que le hice fue, tienes que ir a denunciar, tienes que ir a hacer que estas personas caigan, tienes que evitar que otros sean estafados. Lo primero que me dijo es, no tengo tiempo y me queda muy lejos. Posiblemente no va a denunciar y no denunció. Y muchas más personas van a ser estafadas por estos estafadores, porque nosotros nos da miedo y no queremos denunciar. Guatemala sería mucho mejor si cada uno de nosotros hace un cambio, si cada uno de nosotros se adhiere a las leyes que pareciera que no existen en nuestro país, aunque creen y consideren que estás loco. Te quiero invitar a que en realidad hagas actos diferentes. Te quiero invitar a que ayudes a los demás y que también dejes de un lado todas las actividades que son corruptas. Continuando con la película de Radical, me parece extraordinario de cómo Sergio, el maestro, quiebra muchas reglas. Y acá, pues tengamos cuidado. No estoy diciendo que tienes que quebrar todas las reglas e incluso las leyes, pero sí te quiero invitar a que cuestiones el porqué de muchas cosas. En uno de los últimos trabajos en los que estuve, cuestioné muchísimo muchas de las cosas que se hacían y siempre preguntaba, ¿pero por qué se hace así? Y todos me decían, porque así está escrito y así es. Y yo decía, muy bien, pásame el manual, quiero ver. No existía tal manual, no existía tal forma y que así fuera. Alguien lo impuso y todos lo empezaron a seguir. Y posiblemente solo eran procesos ilógicos, procesos que quitaban tiempo, procesos que alargaban todo lo que tenías que hacer y situaciones que eran incómodas el trabajo, lo cual no hacía que fuera un lugar agradable para poder hacer un trabajo. Entonces empezamos a modificar algunas cosas, siguiendo los lineamientos, siguiendo todas las aprobaciones que se requerían, pero eliminando todo aquello que ya era obsoleto.
innovación. Muchas veces nos quedamos atrapados y sentimos que lo que estamos haciendo así tiene que ser. Y que tiene que ser así porque así ha sido toda la vida. Dave Ramsey, de quien hablé en el episodio 10, él dice que tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo porque ya sabes hacia dónde vas y los resultados que vas a obtener. Así que para un momento y cambia tus hábitos, cambia la forma en que estás haciendo las cosas para que tengas nuevos y mejores resultados. Pero muchas veces no queremos enfrentar esos cambios y no queremos hacer nada, sino que simplemente queremos seguir haciendo lo mismo. Es como pegarle a un caballo muerto. No va a pasar nada. Por más que le pegues, no se va a levantar, no va a resucitar, no se va a mover. Y tú ya sabes el resultado. Lo mismo pasa con tus finanzas. Cuando tú estás haciendo lo mismo de pedir un préstamo aquí, sacar un crédito acá, una bisacuota allá, y no ahorrar y no prepararte. Y siempre te quejas porque la vida te está tratando mal. Siempre te quejas porque no tienes dinero y porque te está yendo muy mal. Pero en realidad lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos financieros y ser radical. Como lo dice esta película. Otro de los puntos muy importantes y que es algo que siempre toco es que Sergio, el maestro de la película, inspira a los niños a soñar. Les dice: tú puedes ser lo que quieras ser. Esto causa un revuelo entre los padres porque ellos creen que solo les está llevando figuritas inalcanzables, un Disney World que nunca van a poder tocar porque no tienen los recursos. Y acá es donde empiezas a ver una mentalidad de escasez en las personas. Y sé que puedes decir que es porque no tienen acceso a ver algo más. Y sé que también puedes decir que es porque tienen un nivel de pobreza muy alto. Y sé que puedes decir muchísimas cosas. Pero creo que la mentalidad de escasez, no importa si tienes dinero o no, la puedes tener. He recibido en mis cursos y asesorías privadas a muchas personas que ganan muy bien, pero no tienen nada y no van a tener nada. Y el libro La psicología del dinero, una de las primeras historias que cuenta, es sobre un millonario, supuestamente, porque tiene un MBA, tiene un grado de gerente general de una gran empresa, versus la persona de limpieza. Y cómo cada uno de ellos se preparó para el futuro. Y en realidad que te quedas impresionado de ver el resultado y cómo cada uno de ellos logró algo. Si quieres saber más sobre ese libro, lo puedes hacer escuchando el episodio número 8. En él te hablo más a detalle sobre este grandioso libro. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres lograr? Y este fue uno de los temas principales de Money Event este año. Cumplir tus sueños, en donde tuvimos a muchos panelistas dándonos a entender cómo podemos hacer para lograrlo, diciéndonos: si yo estuve en esta situación, tú lo puedes lograr. ¿Por qué no haces algo en este momento? Piensa por un momento en ese gran sueño que quieres cumplir. No le pongas límites al dinero, no lo pienses. Solo piensa en qué es eso que quieres cumplir. Tal vez es comprar una casa, hacer un viaje a Europa o a otro lugar, un país específico. Tal vez quieres llevar a tu familia a Disney o quisieras tener suficiente dinero para llevar a tus padres a un buen hospital. Yo no sé en realidad cuál es tu sueño y qué es lo que quieres lograr. Pero algo que sí te quiero decir es que tú lo puedes lograr. Si te lo propones y cambias tus hábitos, cambias tu mentalidad y trabajas para ello, lo vas a lograr. Quiero invitarte a que te puedas unir a mis cursos o asesorías para aprender desde hacer un diagnóstico financiero hasta comprar una casa inteligentemente. Si ya tienes ese sueño en mente, ¿por qué no lo escribes? Hoy cuando llegues a casa o si tienes un papel y lápiz en mano, escribe ese sueño. Y algo muy importante, ponle una fecha. Si estás en deudas actualmente o tienes ingresos posiblemente limitados, ponle de fecha 3 o 4 años para cumplirlo. Si tienes tus finanzas muy bien, posiblemente en un año lo puedas lograr. Escríbelo en un papel, pon esa fecha y pégalo en una habitación, en un lugar donde lo puedas ver constantemente, porque eso te va a ayudar a trabajar para cumplirlo. Así como todos estos niños fueron inspirados por Sergio y cada uno decidió tomar rumbos para
lo que querían lograr y cómo lo iban a lograr. En la película hay momentos trágicos, hay momentos muy emocionantes y podemos ver historias fascinantes de gente que posiblemente podríamos pensar que no lo van a lograr, pero en realidad lo logran. En el 2018, uno de mis sueños más grandes era salir de deudas y aprender sobre el dinero. Fue lo que hice. Viajé a Estados Unidos a sacar este curso que me cambió la vida, pero al regresar estuve 100% trabajando para cumplirlo. He comentado en algunos de los episodios, como en el episodio 1, en donde narro mi historia, que teniendo un puesto gerencial de una empresa multinacional muy grande a nivel mundial, al salir hacía Uber para poder generar más dinero. También los días sábados daba clases de inglés en una academia. Y también tenía productos a la venta que mi hermana, mi cuñada y otras personas vendían. Ellas aún ganaban ese dinero y yo también recuperaba el 100% de mi inversión y le ganaba el 100% de ganancia. Teniendo múltiples ingresos, empecé a tener una mentalidad de diversificación y pensar en cómo yo puedo generar más. Hoy, a través de los años, logré iniciar a invertir. Algo que para muchos guatemaltecos pareciera inalcanzable. Y lo hago de una forma sumamente fácil, porque yo no me involucro. Prefiero seguir trabajando, llevando educación financiera de calidad a los guatemaltecos, seguir inspirando a otras personas mientras los expertos hacen crecer mi dinero. Si lees o escuchas libros de educación financiera, todos te van a decir lo mismo. Si tú ves películas, series, documentales, todos te van a decir lo mismo. Si tú sigues algún asesor financiero, de verdad, porque hay algunos que dicen serlo y no lo son, todos te vamos a hablar de lo mismo. Y algo muy importante es que si tú no inviertes, posiblemente no vas a llegar a esa meta financiera que te propones. Si no sabes dónde hacerlo o cómo hacerlo, puedes ingresar a josuearrecis.com y llenar el formulario de inversiones para que pronto podamos tener una asesoría 1 a 1 en la que te puedo presentar opciones en Europa, en Estados Unidos y locales para que puedas iniciar a invertir. Al final quiero dejarte con este material tan bueno. Es una película que te puede inspirar para que tú puedas aprender muchísimo de cómo hacer para poder gestionar lo que quieres lograr en la vida. Y algo muy importante es que no importa de dónde vienes, quién eres, sino que lo que importa es qué vas a hacer para llegar a ese lugar al que tú quieres llegar.